Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien. Hoy vamos a tener una interesante conversación, como siempre, junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con nuestro invitado. ¿Quién será nuestro invitado? Es José Alberto Ulloa Cortés, historiador e hijo ilustre de hace poco tiempo en Ancud. Bienvenido, estimado Pepe, a nuestro programa. Un placer, un gusto que estés aquí para que hablemos de varios temas contingentes, de manera tal de que informemos a nuestra teleaudiencia también. Así que, mi querido amigo Jorge, comienza como siempre con el diálogo. Muchas gracias, Ori. Como siempre dices tú. ¿Cómo te sientes, Pepe? Bien, me siento ¿Contento? bien. Yo siempre le digo que cada vez que vengo a Canal del Sur, esta es mi segunda casa, así que estoy en mi casa y muy contento por lo que ha pasado el fin de semana, por la ceremonia, por las fiestas populares que se han hecho, conmemorativas, y que muchas personas, muchos vecinos están hablando de la importancia de nuestra historia, y eso es un elemento grande de felicidad porque con los años ya vamos dando cuenta que las personas van entendiendo de que la historia no es un cuento, sino que es parte de nuestras vidas. Así que, como la historia brota en encuentros festivos, en actos, en comunidades campesinas. Esto por la celebración del Sí, de Ancud. de la conmemoración del aniversario de la fundación de la villa de Ancud, de San Carlos, sí. Pepe, yo te reitero la bienvenida al programa porque tú ya eres un querido amigo de Mediodía, Medianoche. Sí. Y claro, hoy día trataremos también el tema principal, que es la fundación aniversario 254 de Ancud. También queremos con eso entregarle un homenaje a la comunidad ancuditana. Ahora, para ir contextualizando igual algunas épocas, yo te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas tú tu época de la parte escolar, la enseñanza básica, la media? Porque ahí estamos hablando de los años 70, 80, por ahí. Sí, con mucho cariño, y precisamente el sábado fue muy emocionante la ceremonia de premiación, de reconocimiento a los vecinos y vecinas destacadas, porque me encontré que una de mis queridas maestras normalistas, profesora muchos años de la escuela anexa, estaba dentro de las profesoras reconocidas, nuestra querida tía Ruth Gallardo. La tía Ruth. Entonces imagínate, a mi tía no lo veía 10 años, y qué maravilla, qué emoción encontrarla tan bien, tan enterita, tan lúcida como siempre, y siendo reconocida porque se lo merece con creces. Entonces eso igual me lleva a que precisamente ella fue una de mis maestras, y gracias a ella estamos donde estamos. Los que tuvimos la fortuna de ser educados por maestros y maestras normalistas, créanme que la impronta es muy distinta a lo que hemos vivido, tanto como estudiantes posteriormente, a los procesos universitarios, los que han podido estudiar en la universidad, y cómo estamos viviendo las crisis en diferentes ámbitos educativos. La impronta de los maestros y las maestras normalistas es extraordinario, y ahora lo estamos viviendo en carne. Te encuentras con tu maestra después de años a un reconocimiento público. Por supuesto que me da mucha felicidad porque nos remontamos al periodo en los que ellos nos entregaron elementos que van más allá de los contenidos de una formación primaria, valores y trascendencia en los valores, y técnicas educativas que ahora ya nos enseñan, como por ejemplo la ortografía, el amor a la lectura, el amor a la ciencia, el respeto a tus docentes y a tu familia como base de cualquier proceso educativo. Eso solamente quedó en la impronta de las normalistas, y eso está no solamente aquí, está acá y está vivo, y gracias a eso estamos luchando por cambios en el proceso educativo, porque nos dimos cuenta que ese tipo de educación es el que debería haberse conservado para siempre. Pepe, ¿te motivaste igual en el liceo con el profesor de historia para continuar esos estudios en la universidad? No, fíjate que con lo de la historia pasó algo... Recordemos a Héctor González. Sí, mi querido colega Héctor, que lamentablemente no está. Yo me divertía mucho con él porque era muy divertido. Y bromeábamos mucho, porque a él igual le gustaba mucho la broma.
Pero con lo de la historia fue algo extraño porque yo no tuve un llamado, por así decirlo, con la historia en básica ni en media, sino que pasaba como pasa con algunas especialidades. Por alguna razón se te es fácil. Ahí yo tenía compañeros que eran maravillosos para la matemática, otros para física, y otros fácil para nosotros la historia o la literatura. Entonces, como era tan fácil, ¿qué ibas a estudiar? Matemática no iba a estudiar, física tampoco. Historia asociaba a la pedagogía, porque se me hacía fácil entender, leer, y ahí partimos. Pero el descubrimiento para mí fue en Valdivia, en el universo de buenos maestros y maestras en la Austral. Allí el gustito por la historia apareció y la pedagogía. La pedagogía lo traía de mis padres, pero una cosa es que te guste enseñar y la otra cosa es que tienes que aprender a enseñar, ¿no? Procesos distintos. Y el gusto por la historia en Valdivia, profesores de magnífica calidad, mucha literatura regional, y sobre todo muchos profesores y profesores que estaban especializados en las historias regionales. Y ahí tuve la imprenta de mis años buenos en la Austral, porque a diferencia de otras universidades no se comprometen con sus territorios, a pesar de que tienen áreas supuestamente de integración con el medio. Yo creo que eso es más diplomático. En mis tiempos hacíamos trabajos de investigación de nuestros territorios. Nosotros partimos estudiando Chiloé en 1988 con el padre Gabriel Guarda, en un proceso de investigación de seminario de fin de año. Ellos nos estimulaban a volver a nuestros territorios, a nuestras comunas, y nos seleccionaban los de Valdivia, los de Maullín, los de Ancú, los de Quellón, y nos mandaban a estudiar a nuestras comunidades. Eso hoy no existe, o si existe es extremadamente raro. Yeah. Pepe, una consulta. ¿Tú te inclinaste más por la investigación que la pedagogía? Sí, yo fui muy afortunado, le contaba a Carlos y Jorge antes de ingresar al estudio, que tuve excelentes profesores. Entonces, tanto en el área de pedagogía como en el área de especialidad en geografía, yo al principio me había orientado más hacia la geografía, porque tuve maestros maravillosos en la Escuela de Geociencia de la Austral, mi maestra la señora Ariela Subiabre, por ejemplo, que me motivaron mucho a la geografía. De hecho, mi tesis fue en un ámbito geográfico, más que historia. Y con mi otro gran maestro, por eso yo siempre recalco mucho que la influencia la he tenido de maravillosos maestros. El padre Gabriel Guarda, de una eminencia, lamentablemente falleció hace algunos años, en historia, en arquitectura, muy amante de Chiloé, de su arquitectura, hizo uno de los primeros trabajos de recuperación de iglesia de Chiloé, lo hizo el padre Gabriel Guarda, igual con las fortificaciones. Entonces, tener esos maestros y trabajar con ellos en terreno. La pedagogía como que la fui dejando después porque me motivó tanto la investigación, pero me di cuenta que la pedagogía se enriquece mucho con la investigación. Nosotros tenemos una responsabilidad grande de trabajar en las aulas con nuestros estudiantes, pero eso de repente hay elementos que están fuera de las aulas, que a veces nos complica cómo, en tiempo, llevarlo a nuestras aulas para motivar a nuestros chicos con actividades distintas a lo que los programas o el currículum nos exige. Y ahí está la investigación y motivar a los chicos a que investiguen por su cuenta, porque esa es la esencia de la pedagogía. Claro. Utilizar esos elementos exteriores, aquí tenemos elementos de la naturaleza, del patrimonio, que hay que motivar a los chicos para que entren a la praxis. Sí, la teoría y praxis tienen que combinarse siempre. Pepe, tú haces mención de que este cura, era un cura, ¿verdad? Sí, era un abate, él era Gabriel un Guarda. religioso benedictino, de la orden benedictino, sí. ¿Qué te dejó, qué te entregó? Porque era experto, especialista en cartografía, nos daba a entender. El mayor regalo del padre Gabriel fue que lo hablábamos en los discursos, tanto en Chacao como en Ancú, sobre el proceso fundacional de nuestra ciudad. El padre Gabriel fue uno de los primeros investigadores en Chile que fue a estudiar la investigación y los documentos que estaban de Ancú y de Chiloé en España, particularmente en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. Entonces después, como se dio cuenta que era mucha información, él hizo una obra que es monumental, se llama El Flandes Indiano. Se dio cuenta que no lo podía hacer solo, así que empezó a buscar ayudantes en las diferentes universidades en las que trabajaba, la Católica Valparaíso y la Austral. Él fue doctor honoris causa de la Austral. Entonces, en el sur vino a buscar a los alumnos que estábamos terminando el cuarto año y que éramos de Chiloé, porque un capítulo entero del tema fortificaciones era de Chiloé y necesitaba ayudantes en terreno. Y ahí empecé yo a trabajar con él el año 88 al 91. La experiencia fue magnífica porque él traía la documentación de
de España, hacíamos el análisis y ¿qué buscábamos? ¿Dónde estaban los sitios? El estado de conservación. Se habían hecho algunos trabajos para su cuidado. Quería la información de terreno y ahí nos integramos éramos varios ayudantes porque él trabajaba en diferentes lugares, no podía solo, ya tenía sus años, pero nos entregó lo más valioso, que era cómo para nosotros era imposible ir a España a buscar documentación para hacer investigación. Él lo traía y nos la entregaba a nosotros para que lo apliquemos en terreno. ¿Hablaba de que eran mapas originales? Sí, por supuesto. La documentación más preciosa del periodo fundacional de ANCU, de los primeros que la trajo de España, fue el padre Gabriel Guarda. ¿Él tenía alguna relación con las instituciones del clero de aquí, provincial? O de En términos ANCU? protocolares sí, porque hay que diferenciar que las órdenes monásticas son distintas a las seculares, ¿no? A las diocesanas, por así decirlo. Hay una jerarquía. El padre Gabriel Guarda llegó a ser abad de la orden benedictina en Chile, creo que a nivel provincial igual, pero siempre muy humilde, tenía un voto de humildad de por vida. Entonces era una persona que tú lo veías y pasaba inadvertida, aunque era una persona de una estatura alta, siempre con su vestimenta de benedictino, pero era extremadamente humilde. El padre Gabriel le hacía el quite a las entrevistas, era muy, muy humilde. Su trabajo hablaba por él. Pepe, entrando a la historia, digamos, tú nos puedes entregar, no solamente a nosotros, a nuestros televidentes, un breve relato de cómo se fundó Ancud o San Carlos de Ancud y cómo se liberó posteriormente, porque tengo entendido que Chiloé es como el último reducto español en anexarse a la República de Chile. Hice un programa entero. Sí. El proceso de fundación de la villa fue especial, fue el único en el siglo XVIII, porque los otros poblados están en el primer periodo de colonización, Castro, Tenaún, Chacao, de los primeros, siglo XVI, XVII, y Ancud el XVIII. Pero se debió a que la isla estaba muy abandonada, los españoles, como siempre, como todo imperio, peleando con otros imperios, en este caso se peleaban a muerte con los ingleses, y los ingleses no tenían ningún miramiento, era rapiña, y provincia que quedaba desolada, venga para acá, se la tomaban por las armas. Esa es una táctica de todos los imperios, incluyendo a los ingleses. Y los españoles se dieron cuenta que Chiloé tenía un gran potencial porque era el único lugar poblado después que se comenzó a perder el miedo para pasar por Magallanes. Se tuvo un pánico terror después de las expediciones de Magallanes y Elcano. Nadie quería pasar por el estrecho Magallanes y Cabo de Horno, pero pasar por Panamá era tan horroroso como pasar por Magallanes. Entonces preferían el mar y no las serpientes venenosas del istmo de Panamá. Claro. Y ahí Chiloé comenzó a ganar importancia estratégica, pero se dieron cuenta evidentemente que no había un puerto fortificado. ¿Sí? Los españoles, ¿cómo protegían sus colonias? Fortificando y armando fuertes. Castro estaba muy al interior, Chacao tenía una fortaleza chiquitita, que era muy, muy, muy a trasmano, porque lo peligroso del canal estaba muy adentro. Y se dieron cuenta que Ancud era el que podía ser un puerto marítimo defendible. Y esa fue la razón por la cual mandan específicamente a un ingeniero militar. Si no mandaron a cualquier gobernador, antes los gobernadores eran como parientes de los virreyes, había mucho pituteo allí también. Aquí no, mandaron a un ingeniero militar y catalán, extremadamente trabajólico. Vamos haciendo mapas, levantando, y en un año prácticamente levantó la villa y el fuerte real de San Carlos, que ahora ocupa el Polvorín, y que antes de 1960 ocupó la gloriosa Escuela Normal, hablando de eso. La fundación fue rápida, en un año prácticamente, de junio del 68, ya a diciembre del 69 la villa estaba paradita, 470 habitantes, la mayoría de los colonos y de los soldados y su familia, en lo que ahora es Baquedano, entre el Polvorín y la plazuela Centenario, la comisaría. Ahí estaba el núcleo histórico de nuestra villa. Fue rápido. Yeah. Una parte de la población se trajo de Chacao, pero los chacadinos empezaron a tener doble residencia. Porque lo otro que hizo el gobernador Carlos de Berenguer, que fue el fundador, fue traer... ¿Él es considerado el fundador de Ancud? Sí, Carlos él es de el Berenguer. fundador de Ancud, Carlos de Berenguer y Renau, catalán sajón, su mamá francesa también. Era una persona muy capaz, muy capaz, muy preparado.
Y a diferencia de otros gobernadores, era especialista, era muy técnico, ingeniero militar. Entonces cumplió con las órdenes que le dieron muy precisas y, como les repito, en un tiempo récord, en un año prácticamente, año y medio. Fortificaciones incluidas. Sí, así es. El Fuerte Real de San Carlos tuvo una vida relativamente corta, porque después, cuando llegaron otros ingenieros, se dieron cuenta que el fuerte estaba muy a trasmano, muy alto, entonces no podía defender nivel de costa. Los ingenieros se peleaban, unos decían que eran mejor las baterías que estaban a nivel de mar, otras que estaban en altura. Berenguer consideraba que el de altura era mejor. O sea, donde actualmente está el polvorín. Donde está el polvorín, sí. Ahí hay una zona de eriaza y unos pedazos de cemento que todavía se ven que eran de la antigua escuela normal. Y los restos arqueológicos están más o menos entre 1,5 metros y 2 metros debajo, por así decirlo, del polvorín. Ese trabajo lo confirmamos en el año 88 y 91 con los estudios que patrocinó el padre Gabriel Guarda. El sitio está allí y, de hecho, gracias a él logramos que se declare Monumento Histórico Nacional. Igualmente se podría hacer otro trabajo arqueológico ahí. Sí, lo único que necesitan son recursos. El fuerte está ahí, ojalá sin que nadie más lo toque, hasta que lleguen los recursos, equipos de especialistas y se pueda relevar, porque el estudio arqueológico es extremadamente especializado y extremadamente caro. Pero si se plantean etapas, es posible de recuperar. Lo que se hizo con el padre Gabriel fue que parar la presión, porque se construyó de mala manera lo que fue y es la Villa Fuerte Real. Ese era un proyecto de Vitacop y esa era una empresa trucha que estafó a varios vecinos, le entregó planos falsos, se corrieron cercos y al final nos dimos cuenta que era una empresa falsificadora, Vitacop. Paramos ese movimiento. ¿Y cómo lo paramos? Declarando zona histórica el sitio colindante, incluso Villa Jessica, que también hay una corrida de cerco, porque muchas de esas empresas les importa nada el patrimonio, quieren construir, hacer platita con los necesitados de casa y ya está. Pero se pudo parar. La zona está declarada Monumento Histórico Nacional y ahí no se puede meter nadie que no sea especialista con un proyecto de restauro o de estudio científico-arqueológico. ¿De qué manera podremos ir cuidando? Porque tú dices un sitio eriazo, está ahí todavía. Está eriazo, sí, está eriazo. Bueno, hay que hacer esfuerzos de todas las formas posibles y el básico es la educación. Nosotros porque incluso yo creo que mucha gente no sabe que está considerado. No sabe, incluso los vecinos de Villa Fuerte Real, que tiene el nombre, y de Villa Jessica, no sabían que estaban al lado del fuerte. Incluso algunos corrieron cerco, metieron máquina y tuvimos que entrar a denunciar porque es ilegal. Entonces, cuando los vecinos dijeron, pero si aquí están nuestros papeles, y resulta que se los dio una empresa mula, una empresa trucha, los papeles eran falsos, el territorio no era de ellos, era de bienes nacionales. Y los vecinos, desesperados por sus construcciones, no sabían que estaban encima de un fuerte español del siglo XVIII. Al final entendieron, igual hubo una corrida de cerco, pero entendieron que están en una situación delicada e ilegal. Claro, porque si se hace un estudio con tecnología de punta... Claro, los restos están abajo. Claro. Entonces las personas que fueron estafadas, el fisco no los estafó a Vitacop. ¿Y cómo los estafó? Dándole papeles y planos falsos. Y ahí nosotros, menos mal que atinamos, esto les hablo del año 91, de parar eso. Iban a echar todo abajo y con suerte iban a respetar el pedacito de Cancagua que es el polvorín y ahí iban a construir casas. Ya estaban metiendo motoniveladoras y llegamos en el momento justo. Y con pintura de guerra. y gracias a eso paramos a Vitacop. Si no, estaría lleno de casitas ahí y el pobre polvorín estaría en el hoyo en el que está. Claro. Reducido a la mínima expresión. Claro, no, entramos a parar y con pintura de guerra. Y lo hicimos. Pero ¿y cuál puede ser la fuente de financiamiento? No queda otra que estatal. No queda otra que estatal. El Estado tiene que convencerse una vez por todas que todas las inversiones en patrimonio tienen que venir de ahí, porque los privados jamás van a meter un peso. Los privados, ¿cuándo se van a meter? Cuando la obra esté lista y el negocio listo para... Ahí tiene que intervenir el Estado sí o sí. Lo mismo que con la estación de ferrocarriles, lo mismo con el sitio de Puquilligüe. Tiene que intervenir el Estado, no hay otra. El privado no se va a meter, no le interesa. El privado a nivel regional, no voy a mencionar a nadie, pero si no ve la obra hecha, y es patrimonio del Estado, eso hay que aclararlo una vez por todas.
Chiloé, mientras no tenga gobiernos autonómicos, y vamos a tocar ese tema, gobierno autonómico en el cual haya financiamiento para patrimonio, exclusivo para patrimonio, porque tenemos que llegar a ese punto. No podemos decir, oye, esta plata tenemos que arreglar el tema de basura, y lo que era para basura no lo podemos gastar en patrimonio porque la urgencia es la basura. Y vamos a esperar cuánto tiempo más para que el patrimonio se destruya de una vez por todas y cueste 50 veces más caro restaurar. Entonces las prioridades van por un tema, todo el mundo sabe, no hay que ser técnico para eso, pero el patrimonio sigue siendo postergado, casi se nos quema la estación de tren y ahí tuvimos que reaccionar, la gente tuvo que reaccionar cerrando. ¿Y cuántos años llevamos con el tema? Más de 20, 30 años. La estación de tren igual es de bienes nacionales. Así es. ¿Y es posible recuperar? Todas son posibles recuperar, faltan las lucas, ¿no? Pero ahí sería, digamos, una copia de lo que era originalmente. Es decir, más bien el concepto de restauro, sí, creo que el capítulo de arquitectos de Ancú o de Chiloé hizo un levantamiento y pueden reconstruir al detalle aquí. Sí. Tenemos arquitectas de un nivel mundial y ellas pueden hacer un trabajo formidable. Si lo único que se necesita es recursos, tal cual. Ustedes me dicen Fuerte Real, me dicen Polvorín y me dicen la estación, es lo mismo lo que necesitamos, plata. ¿Y la comisaría, perdón Jorge, ¿y la comisaría también? La comisaría también. Yeah. Ahora, distinto hay cuando son entes como la policía uniformada y no es un sitio aeriazo. Claro. Yo no sé allí el Estado, que es la que le entrega los recursos a Carabineros de Chile, no sé los procesos de reconstrucción, pero para ellos es más fácil hacer una comisaría nueva que restaurarla, evidentemente, se multiplica mucho más. Y creo que ahí estaba el problema, que a Carabineros le interesa más una comisaría moderna, nueva y no patrimonial. Correcto. Y a los que defendemos el patrimonio nos interesa una comisaría patrimonial. Nadie quiere ir a pasar la noche en una comisaría patrimonial, pero es una casona histórica. Yo creo que sigue con pintura de guerra porque hiciste en conjunto con Canal del Sur y patrocinado por la Casa de la Cultura en un documental, un programa documental, Chiloé Clavis Australis, donde nos entrega muchas argumentaciones y razones de la fundación de la Villa San Carlos de Chiloé. Pepe, ¿qué significa Clavis Australis? Es un lema muy bonito que al parecer habría sido dado a Berenguer y a Matt para que decorara el escudo original de San Carlos, que por ahora lo tenemos desaparecido, perdido, que decía así, Clavis Australis, y significa la llave de la Mar del Sur, entendiendo que Chiloé en general y en Ancú en particular era la llave que abría la comunicación y el poblamiento no originario con el Estrecho de Magallanes y toda la Patagonia sur austral. De ahí está muy bien puesto el Clavis Australis, la llave del Mar del Sur. Eso vino de los tiempos de Borbón, de los Borbones. Y a Ancú se lo dieron una particular en su blasón de su escudo y a Chiloé en general. Era como el legado, para dónde iba el proyecto para los Borbones. Yo creo que si se hubieran quedado los catalanes aquí, esta hora ya estaríamos cantando otra cueca. Porque los catalanes, a diferencia de nosotros, han puesto manos a la obra, incluyendo una dictadura tan salvaje como la de Franco. Y su cultura, los catalanes, partiendo por la lengua, lo han podido rescatar y lo han podido potenciar a nivel mundial. Si no, Barcelona no sería una capital mundial, ¿no? Y su patrimonio sería lo más valioso que tienen. Y el nivel de cultura y turismo que manejan es extraordinario en Europa. Pero han mantenido su identidad y la lucha por su patrimonio a muerte, incluyendo la dictadura de Franco, que ustedes saben cómo fue por allá. Para nosotros debería ser un ejemplo. Las comparaciones son odiosas y terribles, pero aquí pasó un catalán. ¿Qué hay de la presencia de holandeses aquí en Ancú? Hay dos episodios muy interesantes documentados, que son las expediciones de los corsarios Brouwer, Spielberger, creo que se llamaban, que pasaron por el 1600, 1643 por acá, rapiña, con la intención de tomarse Valdivia. Corsarios. Corsarios, que son piratas con patente de corso. Y tuvieron un buen tiempo en Valdivia, pasaron acá a rapiñar, y creo que atacaron Carelmapu y Castro. Rapiña nomás, a robar lo que pudieran, ovejas. Pero no se asentaron. No, andaban, su objetivo era Valdivia, era tomarse Valdivia. Los holandeses en ese sentido fueron más osados, sabían, para ellos, Valdivia era el puerto más importante en el sur que Chiloé.
Y de hecho estaba, la magnitud de la fortificación de Valdivia es proporcionalmente mucho más significativa que la que se hizo en Chiloé. Y para los holandeses Valdivia era la clavis australis, no Chiloé. Chiloé para ellos estaba extremadamente abandonado y aquí no había nada que defender. Pero Valdivia sí. Y de hecho ahí estuvieron un buen tiempo. Pepe, Boris hacía mención de que nosotros chiloés fuimos el último reducto español. Sí. ¿Es efectivo que nuestros compatriotas, los mismos chilenos, nos miran con desdeña, Sí, con desagrado? Sí, el gentilicio chilotes? chilote es peyorativo. Es peyorativo, chilote, chilota, es como hombrote, mujerota. Es peyorativo. Sobre todo en la zona austral. Al llamarle principio, chilote, hace varios años, ahora la cosa cambió por suerte. Ser chilote era vergonzoso, era ofensivo. no me venga a chilotear. Decía. Sí, era ofensivo, gente burda, tosca, torpe, bruta. Era ofensivo. Se dio vuelta la tortilla, ¿por qué? Porque la historia reivindicó que esos procesos migrantes, sobre todo, que se miraba a la gente en menos. Bueno, partió por lo que tú decías, porque combatió el pueblo chilote por 13 años contra la República. Éramos traidores a la patria. Peleamos contra chilenos. Contra chilenos, contra republicanos. Entonces nos despreciaban. Pues. Todos los procesos de abandono de 1826 hasta muy avanzado el siglo XX del gobierno central era producto de eso. Los chilotes que se las arreglan, no. El abandono tenía su justificación de los gobiernos centrales. Consideraban a los chilotes como traidores a la República. Si no, observen todo el proceso republicano, todos los procesos republicanos, hasta 1920, 1930, y el gobierno central jamás hizo nada por Chiloé por ese prejuicio histórico. Y una sucesión de gobiernos, ¿no? Entonces el abandono tiene su justificación ahí. Se me quedó una pregunta en el tintero que tiene que ver con cuando se produce la fundación de Ancú. Sí. Chiloé estaba también habitado. Sí, por supuesto. Yo te quería consultar cómo fue la convivencia entre estos españoles que fundaron Chiloé y los huilliches. Hasta el año 1714, 1712, bastante tiempo antes de la fundación de San Carlos, 50 años antes, la convivencia había sido pacífica. En 1712 se dio un alzamiento huilliche muy brutal, muy sanguinario. ¿Qué año? 1712. Los huilliches estaban cansados del sistema de encomienda que se había aplicado en Chiloé, que era el trabajo obligatorio. Claro. Y particularmente muchos encomenderos se comportaban de manera salvaje y brutal con los huilliches, obligándolos a trabajar, torturándolos y los maltratos. Entonces se cansaron de los abusos y en la zona de Quilquico, Rilán, ahí comenzó el alzamiento. En 1712, fue en febrero, y eso fue muy sangriento. Al primero que carnearon literalmente fue al encomendero que había torturado a una familia huilliche en ese sector. Y ahí el alzamiento fue, asediaron Castro, familia española que encontraban, los asesinaban, y viceversa. El enfrentamiento duró varias semanas. Al final los huilliches fueron sometidos, pero por traición. Fueron a pedir apoyo a sus peñes en Calbuco y los peñes de Calbuco lo entregaron. Y ahí se supo del alzamiento. Pero fue muy violento y tal vez fue excepcional porque fue el único alzamiento violento que denotó violencia entre colonos y huilliches en 1712. El único. Muy violento, pero dejó consecuencias. La consecuencia era que no se aplicara más el trabajo obligatorio a las comunidades huilliches de Chiloé. Un levantamiento. Un levantamiento armado y muy sangriento. Se desconoce la cantidad de muertos. Bien, estimados televidentes, Jorge, Carlos y Pepe, hemos llegado al final de nuestro primer segmento. Vamos a ir a una breve pausa ¿ya? En nuestro programa de mediodía a medianoche y volvemos. Gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, chilote de corazón. Chiloé silvestre nació en el año 2009.
como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. Estimados televidentes, de vuelta a nuestro programa de Mediodía Medianoche. Vamos a seguir la interesante conversación con nuestro invitado, nuestro querido amigo Pepe. Querido amigo Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias, Boris. Pepe, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando trabajábamos en Kemchi, una exposición tuya, no sé, estoy hablando 15 a lo mejor, por ahí, o 20 años atrás, 15 diría yo, donde tenías una exposición de mapas, de planos cartográficos. Yo te quería preguntar, porque todo esto tiene una fundamentación en el tema de Ancud. ¿Dónde se tiene todo este material cartográfico? Pues ya hiciste mención del cura, de tu profesor en la Universidad Central, pero también hay una académica de España, ¿cierto? Sí. Que te entrega... En los últimos 20 años ha habido una liberalización de material cartográfico de diferentes fuentes, sobre todo museos y bibliotecas españolas e iberoamericanas. Muy valioso porque los españoles se dieron cuenta que para los investigadores de América del Sur era extremadamente difícil ir a trabajar a Europa a fuentes originales, documentales. Pepe, te quiero preguntar, la exposición que tenías en Kemchi hace muchos años atrás, ¿de qué se trataba? Mapas históricos de Chiloé del siglo XVI al XVIII. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, creo que lo hicimos con el profesor Felipe Montiel, nos dimos cuenta que a la escasez de documentos, los mapas, cartas, relaciones, bitácoras, eran muy detalladas, aparte que tenían una estética para darnos luces de la evolución de Chiloé en esos periodos de la colonización. Las cartas venían siempre con relaciones, apuntes, bitácoras, observaciones, topónimos, y así hemos podido descubrir fechas de procesos históricos como el de Ancud, nombres de topónimos que se habían olvidado, y como venían con bitácoras, ahora las bitácoras ya se han digitalizado muchas y son una fuente de información preciosa. Por ejemplo, Carlitos siempre está interesado en el tema Darwin. Resulta que las bitácoras de viaje originales en inglés de Parker King y del otro capitán son más ricas en detalles que los escritos del propio Darwin. Y ya están digitalizados en la Universidad de Cambridge. Por ejemplo, tú vas a la universidad y puedes bajar el texto en un buen formato. Lo que no existía hace 20 años. Ahora sí tenemos eso. En el caso de Ancud en particular, Internet nos ha permitido conectarnos con docentes de gran calidad, como la profesora doctora en Historia, Mari Carmen Navarro Berine, que gracias a Internet y tenemos un contacto permanente con bibliotecas, publicaciones y actividades académicas en la Universidad de Barcelona,
supimos que ha hecho la mejor biografía de Carlos de Berenguer, que es un trabajo de casi 1000 páginas. Entonces nos conectamos y ella muy generosamente nos envió la información. Entonces imagínate una tesis doctoral de ese tamaño, cuánto nos facilita a nosotros en la provincia el trabajo. Es decir, era imposible que hiciéramos un trabajo como que hizo la doctora, una tesis de 10 años de investigación. Y la generosidad de decirlo ya, úsenlo para la historia, enriquecer la historia en Q. Un poco lo que nos pasó con el padre Guarda hace 30 años, ahora nos pasa con la doctora Brines, en esto de que sí, Internet sirve para achicar fronteras, lo que antes era imposible, por el solo hecho de pensar si quieren viajar unos días a España. ¿Y esta doctora estaba presente acá en nuestro territorio? No, pero vamos a hacer todas las gestiones para invitarla el próximo año en Q. Un aporte magnífico. Amor con amor se paga. Sí, muchos investigadores también son muy celosos de la información que en este guardan. caso ella es más generosa, o ha sido más generosa porque le interesa que su estudio se difunda. ¿Y dónde? ¿Dónde estuvo Berenguer? Claro. Hay un especialista que también ella no ha podido venir a Chiloé porque se concentró en el estudio documental, pero le interesa estar acá, como a nosotros estar allá. Pero ahí esa es la reciprocidad de los docentes. Hay docentes, como dice Carlos, que son celosos y otros que son todo lo contrario, lo más generoso que hay. Y ella es lo más generoso que hay. Pepe, en este trabajo documental que hiciste, hacías mención también del importante libro de Pedro J. Barrientos. Sí. Y ahí se producen también algunas interpretaciones distintas respecto de la fecha de fundación de la Villa San Carlos de Chiloé. Sí, ¿Podrías hacer mención de eso? Porque don Pedro J. fue el historiador más destacado que hubo en Ancú, profesor liceano, toda la década del 30, 40, 50 hasta el 60. Y su obra, la historia de Chiloé, era como el libro de cabecera para estudiar historia. Y en uno de los capítulos, él hace relación sobre la fundación de Ancú. Pero todavía no sabemos muy bien si fue un error tipográfico, porque el error se repite muchas veces en el capítulo. ¿Pero cuál es el error? ¿La fecha? Es la fecha. Porque él, ¿qué dice que Ancú se funda el 20 de agosto de 1768 según la Real Cédula de Carlos de Borbón. Y la Real Cédula, la única Real Cédula que hemos tenido a la vista es del año 67. O sea, no hubo fundación el 20 de agosto del 68. Entonces se interpretó mal la fecha de la cédula. Las cédulas o reales cédulas eran documentos oficiales que los reyes y los virreyes escribían para dar órdenes a los oficiales inferiores en las provincias. Entonces con eso era el cúmplice, era el documento oficial con sello real. Y en ningún momento se dice fúndese la villa de, sino que le da la orden de fundar un fuerte y población al virrey del Perú, que se llamaba Manuel Amat, y para abajo a Berenguer. Pero lo hizo el año 1767, un año antes de la fecha histórica. Entonces, como el error se mantuvo y no hubo correcciones a posteriori, quedó la fecha de 20 de agosto del 68 como la fecha de fundación, malinterpretando el documento. El documento no da orden. No es el acta fundacional, para decirlo de otra manera. Es una orden, no un acta fundacional. Es muy diferente. Ahora, cuando me preguntaban las fechas aproximadamente y fundamentadas, nosotros creemos que si Berenguer todo el tiempo estaba dedicándole obras como el Fuerte Real, el cambio de nombre, la bahía se llamó del Rey, antes se llamaba del Inglés, le dedica todo a Carlos III, el rey Borbón de la época. Y si va a elegir un momento para tomar posesión de la villa, poblar el fuerte y venirse de Chacao para acá, porque estuvo viviendo entre junio y noviembre en Chacao, se viene para acá, ¿qué fecha va a elegir? El fecha del santo patrono, 4 de noviembre, San Carlos Borromeo, que era la fecha del onomástico del rey. Y creemos que en esa semana él tomó posesión de la villa de San Carlos, porque ya estaba construida. Eso sabemos, o sea, si no tenía casa, no se vino de Chacao hasta que estaba ya la casa del gobernador lista, que sabemos que era la única que fue construida con tejuelas y tablones, a la usanza chilota tradicional. Y creemos que fue en noviembre. ¿Por qué? Porque es la fecha del santo patrono, San Carlos Borromeo. 4 de noviembre. ¿Podría haber por ahí extraviado un acta de fundación, Pepe? Sí, la doctora nos dice que no se ha agotado todo de Berenguer, entonces
queda trabajo investigativo pendiente. Hay documentación de Ancú en Lima, que es lo más cercano que tenemos. Unos colegas del Museo de Castro y de la Biblioteca Municipal de Castro nos dicen que hay muchísimo de Ancú allá. Pero ese muchísimo implica semanas, si no meses de estudio. Por ahora sabemos que hay y el trabajo está allí. Pero creemos por la documentación y por los mapas precisamente que el mismo Berenguer hizo, que la fecha que él se vino a instalar, por así decirlo, fue en noviembre. Porque ya en diciembre aparece otro tipo de información ya diciendo que estaba ocupado, que estaba viviendo acá, que el fuerte estaba activo, que la población estaba ya residiendo. Y ya que hablamos un poco de Berenguer, al final ya cuando él entrega las armas a los chilenos que venían, se hace la carta en Tantauco. Sí, pero es muy posterior. El lapso en que Ancú se crea a la entrega de la República, los matemáticos, de 1768 a 1826, hay un periodo más o menos largo. Pero no hubo relativamente mucho cambio, tal vez lo que sí, Ancú mantuvo una importancia que no tenía en otro periodo, se volvió una ciudad más de importancia militar. El asiento de gobernador siempre se preocupaba de que la tropa estuviese al día, el servicio militar obligatorio, había voluntarios también. Ancú fue una ciudad marítima pero fuertemente militarizada, con mucho voluntario. El batallón de milicianos de Chiloé fue famoso en todo ese periodo por lo combativo. Llegaron a pelear hasta el Alto Perú, Argentina. Sitiaron a O'Higgins en Rancagua. Eran bravos. Incluyendo huilliches. Sabemos que hay un batallón de huilliches que estuvo activo hasta el año 24, por lo menos. 100 eran centuriones. O sea, Ancú y Chiloé fue un puerto muy militarizado hasta el año 26. Muy militarizado. Pepe, igualmente fuimos muy cercanos a Perú, Sí. al virreinato del Perú. ¿Se anexó Chiloé al virreinato del Perú? Así es, se anexió Chiloé al virreinato del Perú. ¿Dice qué fecha tiene? 1768, creo que fue en octubre. Pero esa relación fue de dulce y de agraz, como dice la canción. Los peruanos tenían el monopolio del comercio entre Lima y nuestras islas. ¿Qué les interesaba de Chiloé para intercambiar? Las maderas nobles, ciprés, alerce, luma, telares, que eran de muy buena calidad, y sobre todo el jamón ahumado de Chiloé. Ese era el producto más apreciado. De hecho, sabemos que hasta 1790 la exportación de jamones superó las 11.000 piezas anuales de jamones de exportación. Yo siempre le digo a mis vecinos que están en el área agropecuaria, agroecológica, ¿cuántos jamones exportamos hoy día a ninguna parte? Eran muy famosos porque, a diferencia de los jamones serranos y otros jamones que se salaban muchísimo y secaban mucho, el jamón chilote era más fresco, era como un frescal que le llamaban antes, que tenía un toque ahumado, suave, y un salado suave también. Entonces los marineros, que eran los que más lo consumían, no le hacía pedazo a la boca, porque cómete un jamón serrano con 1.000 millones de sodio y cómo te queda la boca, y puede ser hasta, te puede generar problemas. El de Chiloé no, era muy apreciado, y lo otro que era más barato. Y se exportaba todo al Perú. ¿Cuál era el problema? Que los peruanos ponían el precio. Entonces los chilotes se esforzaban todo el año en tener sus chanchitos bonitos, ensalarlos maravillosamente bien, y lo tenían que vender al precio que los peruanos le ponían. Entonces los 11.000 jamones que salían en el siglo XVIII no se notaban en la economía local porque abusaban los peruanos de los precios. Lo bajaban al mínimo o lo intercambiaban por otros productos de trueque. Por eso que el puerto, aunque tuvo una actividad muy importante hasta 1826, no estalló económicamente en grandes beneficios, porque el monopolio de los peruanos era férreo, eran capitalistas salvajes, ¿no? Y sus barcos y los que venían de otros países, claro, compraban productos frescos, pero no eran habituales, 1, 2, 3, 4 veces al año. Los peruanos venían casi semanalmente, en la temporada de verano sobre todo. Entonces esos monopolios portuarios perjudicaron bastante a la ciudad para que su desarrollo portuario, valga la redundancia, no fuera tan económicamente rentable como fue en otros puertos, en los boom como Valparaíso, por ejemplo. Que ahí se notó que hubo inversión por todo un proceso capitalista, pero quedó algo en la ciudad, sobre todo en el siglo XIX. Chiloé era el paso obligado entre los océanos y el abastecimiento de productos frescos. Pero los jamones, hasta bastante avanzado el siglo XX, tenían mucha fama.
Mira, ¿y se perdió en el tiempo la técnica? Yo sé que hay muchas personas interesadas en tratar de recuperar la técnica porque uno es el tipo de cerdo, que era un cerdo mestizo probablemente de origen mexicano. La adaptación que tuvo ese animal acá también era un animal muy sano, orgánicamente muy sano creo, y el tratamiento que se hacía también a los perniles era distinto y eso le daba un valor agregado mayor. Y es una posibilidad abierta a recuperar porque es una economía local que no desapareció, no está extinto. Lo que hay que buscar es cuál es la técnica, el proceso, cómo lo preparaban. Carlos. ¿Quedaste con ganas No, de probar el asunto que me habían gustado antes porque quería dar algunas pinceladas sobre el tren y su historia. Oh, sí, cómo se originó y cómo terminó, digamos, y el hecho lamentable que no haya ningún resto de las maquinarias ni nada que favoreciera al turismo o algo por el estilo. Parece que en Castro hay una máquina. Sí, hay una locomotora en Castro, se salvó el puente de Butalcura Abajo y la estación de acá, salvar, comillas. Entre comillas. Pero, qué bueno, igual que hace esa pregunta, Carlos, porque lo conectamos con la urgencia y lo que decía Jorge de ser muy vehementes, empezar ya a exigir al Estado, y ahí va a cobrar fuerza las posibilidades reales y concretas de tener una región autonómica, sobre todo en lo económico, para que tengamos presupuestos de patrimonio exclusivos para la recuperación, tanto de la estación, desde el punto de vista material, que no hay que ser especialista para entender que esa casona hay que reconstruirla, ¿para qué? Para que sea un museo de sitio. Y fíjense en el lugar en el que está, sí. La feria al frente, calle 18, Prat, ahí hay una dinámica muy interesante. Pongámosle un museo de sitio del tren allí y es un núcleo de potencial turístico, cultural, educativo para la ciudad y para Chiloé. Eso es lo otro interesante que hay que recalcar, queridos amigos. De todos los elementos patrimoniales que estamos hablando, ninguno tiene que tener la pertenencia exclusiva del territorio ancuditano. Los fuertes, por ejemplo, la goleta Ancú, la estación. Se declaró Monumento Histórico Nacional a la Casa Estación, lo que queda del puente Butalcura y la locomotora de Castro, como patrimonio de Chiloé. Los fuertes españoles que están con declaratoria, patrimonio de Chiloé. La goleta Ancú no tiene declaratoria de patrimonio porque es una réplica y vamos a empezar a pelear por la tercera réplica. ¿Por qué no necesitamos allí, entre comillas, la declaratoria de monumento histórico? Porque estamos ya en un proceso de replicar el buque, la nave. Entonces, a diferencia de la Casa Estación, y ya hay un estudio arquitectónico muy detallado, se puede reconstruir con esa base, hay unos elementos técnicos ahí para hacerlo, con criterios, comillas, de intervención un poquito distintos, pero que no le van a restar su valor patrimonial. Pero todos en el contexto de Chiloé. Es como decir, oye, el Fortín de Tauco de Chonchi, que es chiquitito, muy bonito, es tema de los chonchinos. No, el Fortín de Tauco es tema de todos los chilotes, porque es una red fortificada. Entonces, cuando vengan los turistas y los estudiantes les van a decir, ¿en Ancú está lo único fuerte? No, miren que hay uno muy bonito en Tauco, entre Chonchi y Castro, es un sector muy lindo. Vamos para allá. ¿Te fijan? Lo mismo con la Casa Estación. Butalcura Abajo es un lugar precioso, la Casa Estación no está, pero está el puente. Es uno de los afluentes del río Butalcura, ese lugar es maravilloso. Y ni hablar de la locomotora en Castro, que igual está en una situación de abandono, lleno de grafitis, pintados, entre baños de calle. Es triste como pasó con la estación, pero llegó el momento, queridos amigos, de decir ya basta. Tenemos que ponernos en manos de la acción porque día que pasa, día que se pierde, y precisamente en la espera, como decía un querido amigo, en la espera está el riesgo de pérdida. Se salvó de un incendio la estación. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ahora es el momento, exigir, y al Estado, esto es responsabilidad del Estado. Ya vamos a hablar del tema constitucional, el Estado, e incluso las municipalidades a nivel de orgánica provincial. Las municipalidades, todas las municipalidades, por ley orgánica constitucional, tienen que proteger los elementos históricos, patrimoniales y culturales de sus comunas. Con un presupuesto, que siempre le hacemos el quite. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Pero eso es, uno podría acusar a una municipalidad porque no está cumpliendo con su derecho orgánico constitucional de proteger su patrimonio local. Con presupuesto, si es lo que importa, lo que acabamos de decir. La Casa Estación necesita recursos y grupos especialistas para reconstruir. Idem Los Fuertes, idem Goleta Ancú. Hay algo también que tú tienes mucha razón, Pepe, la educación.
Ah, es fundamental. Porque si estamos hablando de que la locomotora en Castro está rayada por todas partes y es baño público, es un tema fundamental para que nosotros podamos recuperar todo el patrimonio que hay en Chiloé, digamos. Porque precisamente, como lo saben todos los profesores y profesoras que nos están viendo, el proceso educativo es permanente, constante y está en todas partes. Todo es aula. Si tenemos la casa de estación restaurada, los fuertes restaurados, la goleta Ancú navegando, eso es patrimonio vivo. Pero también hay un patrimonio intangible que son conocimientos, saberes. Y ahí, como tú dices, fuera la educación es clave. Si no somos capaces de motivar en la casa a nuestros chicos para que le den valor al lugar donde viven y su historia, en la escuela, en los liceos está la clave. Si nuestros chicos en los liceos y en la escuela no tienen el acceso a estos valores, lo que defendamos va a ser para ellos indiferente. No saben de qué estamos hablando y para qué. ¿Para qué restaurar una casona donde corrió el tren y ahora corren puros autos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lo explica a un niño? Decía Platón. Si sabes algo, explícaselo y que te entienda. Tenemos que reconstruir sobre la base de la educación, como dicen los técnicos, sistemática, pero dentro y fuera de las aulas. Este es un espacio magnífico para educar. ¿Y para qué sirven los monumentos? Para que los chicos allí aprendan. El aula libre, que mejor, ustedes ven los entornos que están en Nahua, en Valcacura, en Cheicura, el entorno de la península es precioso. Tienes comunidades, tienes salvataje de fauna ahí al ladito, todavía una colonia que está sobreviviendo bien en Puñihuelo. Es un entorno que es un aula abierta. Por eso que a veces el patrimonio no solo es una casona, sino que necesariamente también el entorno natural. Y eso hay que defenderlo como lo hacían los chilotes en los tiempos de guerra. Si es necesario, con los fierros. Así es. Pepe, bueno, entremos también en materia constitucional, creo. ¿No? ¿Tú quieres futbolero en el área chica? En el área chica, exactamente. Acá hemos tenido a varios representantes del proceso constituyente, ex constituyente, bastante imbuidos de su tarea. Desde tu perspectiva, ¿en qué, entiendo que tú has leído ya la Constitución, dónde tú le hincarías el diente para poner en práctica lo que señala esta Constitución pasado el 4 de septiembre? Lo he estudiado con detalle y creo que hay cambios históricos que son trascendentales. Si lo comparamos con la heredada fuerza de 1980, hay algunos que son cambios y propuestas muy progresistas, muy innovadoras, muy cercanas a los derechos humanos, e incluso, aunque han recibido millones de críticas, pero en los cambios estructurales las personas han cometido el grave error, sobre todo en el rechazo, de falsear los conceptos dentro del derecho constitucional. Por ejemplo, el concepto de Estado unitario o la plurinacionalidad o entender estados dentro de un mismo Estado incluso, esa es una invención del siglo XVIII y no es la Biblia. La plurinacionalidad no es patrimonio de repúblicas como la venezolana o la boliviana. El concepto viene de una inteligencia humana. Y yo no me refiero solo al grupo constituyente que estructuró esta propuesta, sino que por favor estudiemos los conceptos que allí están plasmados en el planeta. Vean otras comunidades, vean el caso de Nueva Zelanda, los países desarrollados. Claro, la nomenclatura va a cambiar, pero necesitamos esos cambios estructurales porque si no vamos a seguir viviendo en un oscurantismo constitucional que va a ser insoportable por todos los amarres, por 1000 arreglitos y modificaciones y orgánicas que le fueron cambiando. Es una cosmética que sigue siendo estructuralmente salvaje, tóxica y en muchos aspectos es retrógrada, Yo le doy mucha importancia porque lo trabajamos aquí en Canal del Sur cuando fundamentamos a Chiloé como región histórica y patrimonial. Nosotros podemos fundamentar sin siquiera mencionar los pueblos originarios anteriores al pueblo huilliche, porque la historia comienza con Puente Quilo hace 6000 años. Es decir, si solamente sumamos todo el poblamiento huilliche, canoero y Puente Quilo, Chiloé tiene más de 6000 años de historia como territorio culturalmente habitado.
como ecosistema culturalmente habitado. Entonces, ¿quién no va a decir, oye, no tienen mérito para ser región? Si hace 6.000 años ya se está estructurando un proceso de adaptación a este medio, y ni hablar del poblamiento original y después lo que fue el periodo de colonización y incluso integrado a la República. Chiloé la República, o la República Chiloé, las repúblicas, porque hay varios gobiernos en diferentes periodos, desde 1826 hasta la fecha, lo que han hecho es constreñirlo a su mínima expresión. Chiloé son 9.000 kilómetros cuadrados, el extremo de la pequeñez geográfica, y Chiloé en el siglo XVIII abarcaba del sur del llano de Osorno hasta el estrecho de Magallanes, eso era Chiloé. Estamos constreñidos a la mínima expresión, y los cambios han sido constitucionales o derivados de leyes que cercenan o que reestructuran los cambios administrativos. ¿Qué me preocupa? Que se logró un proyecto, gracias a los constituyentes que se jugaron la vida por este proyecto de que Chiloé sea región autonómica, sobre la base de la historia, de la cultura, del patrimonio. No fue una invención nomás de 2 o 3 constituyentes locales. Esto está fundamentado. ¿Cuál es el punto? Que nos vamos a hacer, en este periodo histórico que estamos por decidir, no vamos a hacer región si es que nos aprueba el texto constitucional propuesto. Y a eso yo creo a los vecinos que no se nos olvide, los que estamos apoyando el proceso de autonomía regional para Chiloé, si no se aprueba la Constitución, vamos a partir a foja cero, como dicen los leguleyos. Y todo este tiempo, toda esta energía gastada para fundamentar los cambios, no nos olvidemos que si se aprueba la Constitución y se aprueba el Chiloé región, va a ser sobre la base de un plebiscito popular. Se va a plebiscitar en la provincia. Esto no es llegar y decir, ya región y punto. No. Se terminó la dictadura. Se tiene que aprobar por la mayoría de la población chilota en un plebiscito posterior. Entonces, ¿qué mejor ejercicio que votar nuestros derechos según nuestra perspectiva, nuestro punto de vista? Y la opción, que yo sí ya me la estoy jugando, por Chiloé región, basado en un proceso de cambio constitucional concreto como el que está planteado, respetando todas las opciones, pero lo que a mí me afirma es el poder ver y estudiar los cambios estructurales, constitucionales, legales, geográficos, históricos, que se han dado en Chiloé en 400 años. Y la imaginación de Chiloé ha sido histórica, y ha sido histórica del nivel central. Si logramos cambios constitucionales estructurales sobre la base de una región autonómica, yo creo que Chiloé puede recuperar lo que en algún momento fue una de las regiones más ricas y prósperas del sur del mundo. No tengo la menor duda de eso. Pero la gente tiene que tomar conciencia. Exacto. No estamos jugando mucho. No creer en las mentiras. Estudiemos. Hay que estudiar. Si tiene dudas, mire el acápite. Y si sigue con dudas, pregunte. Nadie le va a quitar su opción, el pensamiento, a los derechos que tienen todas las personas. Pero se la base de un estudio concreto, un análisis concienzudo. Comprometámonos. Yo prefiero pelearme al librazo que con tunazos. Y por supuesto que sobre la base de, para mí lo que es más fundamental en estos procesos, buscar, a como dé lugar, el bienestar colectivo. Yo puedo estar en desacuerdo con mi vecino, en desacuerdo, pero jamás voy a atentar contra la cabeza del ideal de mi vecino porque está en desacuerdo conmigo. Lo respeto, lo lamento vecino, pero yo tengo otra idea. Pero por favor, busquemos el bien para todos. ¿Cuál es el principio básico de todas las estructuras constitucionales? La búsqueda de la felicidad y el bienestar para todos y para todas. La protección de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza. La protección de nuestro patrimonio. A eso vamos. Todas las constituciones en todos los periodos históricos, desde la francesa, la norteamericana y ni hablar de las chilenas, todas han sido modificables. ¿Cuál es la diferencia? Que los poderes fácticos no la han querido modificar. Cuando está el acceso popular, cívico, a modificar un texto, la Constitución no es la Biblia, es un texto consensuado. No es la Biblia. No vamos a atentar contra nada sagrado. Esto es una convención. Estuve en la Revolución Francesa, estuve en la Revolución Norteamericana, estuve en los procesos constitucionales chilenos y se van a dar cuenta. Las constituciones que no fueron bajo ese principio desarrolladas fueron las que se impusieron en los gobiernos autoritarios, incluso anteriores a la dictadura. Las guerras civiles en contra de Balmaceda, las guerras civiles del 50, las guerras civiles en el año 30, y todas imponiendo documentos. Esta va a ser la primera constitución en la historia de Chile que se está debatiendo.
estamos en una situación muy, muy importante. Que las personas tengan conciencia de lo importante que es y que Chiloé región depende mucho de lo que pase el próximo 4 de septiembre. Pero yo tengo esperanza, confianza. Soy optimista. Me parece bien, pues, estimado Pepe. Bueno, estimados televidentes, estimado Jorge, Carlos, no sé si los argumentos son claros, digamos, pero además hemos llegado al final de nuestro programa, de mediodía a medianoche. Por lo tanto, deseo que la información, la clase que nos ha entregado aquí nuestro querido amigo Pepe Ulloa, también les sirva en sus hogares para discutir, para conversar, argumentar y tomar posiciones, porque estamos, insisto, en un periodo histórico en nuestro país y nosotros somos actores preponderantes de ello. Bueno, sería por ahora todo, estimados amigos. Nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.